afortunadamente estoy contento. Ustedes saben que, como les dije el año pasado, iba a ser un año movido, el 2023, y es un año donde vamos a tener muchos juicios en contra de organizaciones coercitivas que venimos luchando hace un par de años. Una de ellas es la historia de Ariel. Ariel y su amor truncado, ¿no? Fue una de las primeras historias que justamente elegí para mi canal, para este canal de YouTube. Ustedes van a ver que si buscan la historia de Daniela y Ariel, van a ver que son uno de los primeros videos que hicimos aquí en el canal, donde paralelamente a todo el trabajo que estábamos haciendo en la justicia para ayudarlo a Ariel y ayudar a estas chicas que habían sido esclavizadas, comencé a contar la historia, ¿no? Porque realmente necesitábamos que esa historia se conozca. Y afortunadamente salió todo bien. Salió todo bien y tenemos muy buenas noticias. Así que espero que tenga buena conexión, Ariel. Pero vamos a ir a la charla a ver si lo tengo a Ariel. Ahí lo tengo a Ariel, está cazando mosca. Bueno, porque no me está escuchando él. Pero bueno, a ver, vamos a ver si lo veo bien. Ahí está. Ahí lo tenemos a Ariel cazando mosca. No sabe que está en vivo. Ari, ¿cómo estás? Estás en vivo, Ariel. Te están viendo que estás cazando mosca. Estaba esperando. Y bueno, Pablo, algo hay que hacer mientras se está sin hacer nada. Hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer, bueno, Pablo. Espera, yo voy a poner el chat acá por las dudas, porque no sé si se está escuchando bien. Muchas gracias, Vero, por tu aporte. Estoy viendo ahí en el chat. Muchas gracias a todos los que colaboran en Super Chat. Debajo van a tener para apoyar nuestro canal. Así que pueden enviar su colaboración o anotarse aquí, Patreon, aquí debajo. Patreon.com/leyantisectas. La verdad que este canal se hace gracias a ustedes. Sinceramente, gracias a los Patreons. Y gracias a todos los que se suscriben como miembros de YouTube, Mercado Pago. La realidad es que no tenemos otro apoyo. Como sabrán, el gobierno está totalmente ausente y es algo que yo no quiero, nada de subsidio ni nada por el estilo. Es todo solventado con mi trabajo, y esto es mi trabajo. Así que muchas gracias a todos los que se suscriben a Patreon, sobre todo, que es una suscripción mensual que nos ayuda a decir, che, podemos llegar a hacer este contenido para el mes que viene. Así que muchas gracias. Y es mucho trabajo, ustedes no lo imaginan. Pero Ari, se escucha bien, me dicen. Empecemos, Ari, empecemos. Te escucho bien. ¿Cómo te sentís en este momento? Mira, Pablo, me siento ya, me siento mucho mejor. Me siento, sobre todo, espiritualmente, me siento tranquilo, me siento bien. Ya es como que ya superé esta etapa tan difícil que es la lucha para poder esclarecer algo tan terrible como lo que me pasó. Y bueno, como te digo, mucho mejor, con más ánimo, más tranquilo. Pude cumplir con la promesa que hice en algún momento, que era que esta mujer iba a ser una mujer libre. Tranquilo, Pablo, tranquilo, y ya juntando más fuerza todavía para seguir el camino, este camino. Como yo te dije, no era que aquí se termina todo, gracias, Pablo, y bueno, nos vemos. No. Yo ya, para mí, voy a seguir la lucha que vos estás haciendo en todo el país. Bueno, yo lo haré desde aquí, desde Salta, te colaboraré con todo lo que yo tengo para brindarte, que es mucho, Pablo. Todavía, ¿sabes que tengo? ¿Sabés que todavía sí. Me acuerdo? Me lo acuerdo como si fuera ayer, cuando me enviabas los mensajes por comentario de Facebook. Yo le digo a la gente que recibo cientos de mensajes a través de mis canales privados, a través de comentarios, y sinceramente no es de malo. Sinceramente a veces no puedo, o sea, soy una persona que no tiene recursos, o sea, no... la verdad que se me hace muy complicado ayudar a todo el mundo, y bueno, hay muchas veces que si tengo un huequito, me involucro
en alguna lucha. Una de ellas fue la de Ariel. Bueno, ustedes saben, muchas me he involucrado. Pero bueno, justamente ahora estoy recibiendo ataques de todas estas organizaciones que van a juicio porque claramente se están poniendo en complot con los abogados defensores para ingresar falsas denuncias por injuria en mi contra, para hacerme quedar como un paciente psiquiátrico que denuncia cosas que no son. Y bueno, la realidad es que esto lo comprobamos con los fallos, ¿no? El caso de Ariel es uno. Ariel me acuerdo que me escribió porque la justicia no le daba bola, no le daba atención para la gente que está en otro país, y le habían archivado la denuncia. Y tuvimos que empezar todo de cero. Ariel puso lo mejor de él. Por supuesto había pruebas de todo, porque Ariel me mandó pruebas de todo. Pero la verdad que cuando el sobreviviente, porque Ariel, además de ser sobreviviente, o sea, además de ser denunciante, es una víctima de esta organización. Que es lo que yo le dije. La realidad que estaría bueno que pueda hacer unas acciones legales por daños y perjuicios en el fuero civil, porque realmente el dinero que le han quitado a Ariel y la explotación laboral, sería bueno que estos tipos vayan, ¿no? Que vayan a prisión, pero que además paguen, devuelvan todo lo que le quitaron a Ariel, más el daño y perjuicio que le ocasionaron. ¿Vos cómo te sentís ahora? Ya te dijeron, te confirmaron de la fiscalía que los condenaron, ¿no? Sí, ya tienen la condena, ya en el día viernes ya han hablado los 3 jueces que estaban al cargo de este juicio, los 3, 2 de ellos irrevocable y con una ferocidad terrible, trata de personas, y un tercer juez, que el último, que le dio un poco, concuerda también con la explotación sexual con fines de lucrar, pero fue un poco más suave. Empezó ahí a teorizar sobre las religiones, todo. En cambio, los otros 2 fiscales, bueno, mucho más jóvenes, los otros 2 jueces, no se lo notaba en el video que estaba viendo, mucho más jóvenes. La fiscal, digo, bueno, ellos también hablaron, pero los jueces, tanto 2 varones y la mujer, bueno, un varón, a la garganta directamente fue al tema de trata. La señora, la mujer, la jueza también, un poco más, casi se levanta y le da una cachetada a esta gente, por lo que se fue relatando, por lo que se fue comprobando, por las pruebas que aporté, por las pruebas que aportaron las personas que después se acercaron a dar su testimonio. En cambio, ya el otro juez, ya mucho más mayor, empezó a teorizar que la existencia de Dios, que los milagros, que todas las religiones también hacen eso, como tratando de normalizar algo que no tendría que ser normal. No tendría, si todas las religiones no lo hacen, en realidad no tendrían que hacerlo, tendrían que apuntar a dar una contención, una ayuda y un consejo sabio para uno poder salir donde está metido. Y bueno, después dice, sí, para mí es, pero no es trata de personas, sino es esto de que, ¿cómo se llama? Como te decía, como que la hacen ejercer la prostitución para recibir una ganancia. Bueno, los otros 2 fiscales que hablaron privados fueron fatales, fueron directamente, como te digo, Pablo, los 2 primeros jueces fueron a la garganta, no la aflojaron y fueron lapidarios con respecto a lo que es que estas personas son condenadas por trata de personas. Ahora, y nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Que nosotros no estamos en contra de las creencias. De hecho, yo en mi canal no hablo de creencias porque no es un canal dedicado a las creencias ni a las religiones. Eso va en cada uno, es un tema de índole privado. Nosotros hablamos de organizaciones coercitivas, mal llamadas sectas, porque es un término peyorativo que, bueno, lo utilizamos solamente para que encuentren los videos, porque la realidad no es un término que utilizamos a diario, porque no es un término correcto. Pero hablamos de delitos, hablamos de organizaciones que, camufladas detrás de un montón de cuestiones, se dedican a vulnerar, a captar a personas en situación de vulnerabilidad para someterlas, abusar de ellos, esclavizarlos. No interesa el camuflaje que usen.
si usan un camuflaje de índole comercial o utilizan un camuflaje de índole religioso. La realidad es que nosotros estamos en contra de la vulneración de derechos. Entonces, es esto lo que tiene que ver la justicia. Si algún juez no ve esto, no debería estar en su cargo, porque el juez tiene que ver, delimitarse a ver cuando hay un delito o cuando no lo hay. Lo que vemos es que hay una falta de capacitación terrible y hay gente que se ha quedado en el año 1950, ¿no? Sí, eso me sorprendió cuando empezó a preguntarse él mismo mientras daba su veredicto de la existencia de Dios, que los milagros, como te decía. Peor aún, me sentí un poco mal cuando decía, pero todas las religiones también comparten esa metodología de aislar a la gente, de formar una nueva familia dentro del núcleo religioso, de prometer... Bueno, dije, al último, bueno, la quería arreglar un poco cuando dice, sí, hubo, pero los otros dos primeros jueces, como te digo, mucho más jóvenes que el último, que el juez que habló, que dio su veredicto, fueron terribles, fueron directamente al hecho, al delito. No perdieron tiempo así discutiendo o teorizando algo que no corresponde. Ahí lo que vieron ellos fueron la cantidad de pruebas, como te dije, y los mismos aportes que habían dado personas que también pasaron por esa casa. Recordemos eso. Nosotros iniciamos la denuncia con las pruebas que vos tenías, porque la persona que queríamos rescatar o ayudar, al estar captada en ese momento, no se visualiza al día de hoy como víctima, aunque las pruebas demuestran que es una víctima de trata de personas. ¿Por qué? Porque esta organización le decía que canalizaban entidades y estas entidades le pedían dólares y las explotaban sexualmente con fines de trata, ¿no? La enviaban incluso a Bolivia para que ganen en dólares. Entonces, esto está probado, que hay trata de personas y que la manipulaban. Entonces, después se sumaron otras víctimas, ¿no? Que dieron su testimonio y denunciaron. Sí. Ahí tomé nota, mucha gente. Y lo más irónico de la cosa, Pablo, es que la gente que ha ido a testimoniar a favor de estas personas que ya fueron condenadas, involuntariamente la han perjudicado. Ahí el más llamativo del caso es de una chica que fue a dar su testimonio a favor de Soria y de Arroyo, que empezó a titubear, y cuando los vio a ellos de frente, los vio a ellos en persona, porque todo había sido en el juicio, se largó a llorar. Ahí los psicólogos estaban observando que la chica, como te decía, daba el discurso ya armado, ¿viste? Ellos arman todo para poder ellos zafar, y bueno, se habrá olvidado de alguna cosita, empezó a sentirse nerviosa, los vio y se largó, estalló en llanto. La han tenido que ir a calmar, la han tenido que sacar afuera. Eso mismo, el juez contó eso. Inclusive eran chicas que vos las conocías, porque habían estado cuando estabas vos. Sí, chicas, pero después dieron relato de gente que había pasado antes que yo llegue ahí. Mirá vos. Que se han acercado, han dicho, sí, esta gente castigaba de esta forma. Y ellos han dado su testimonio, que después, por palabra de los mismos jueces, han visto la similitud de ese testimonio de una persona que se presentó espontáneamente con el testimonio de la otra chica, la otra víctima que también una vez que saltó toda la luz, también salimos a denunciar, que vos ya las conocés, la chica esta Nati. Sí, la conozco. Quiero agradecerle ahí a Salo Arc, que está apoyando el canal, ahí hizo un aporte, muchas gracias. Y los que se quieran sumar, ahí tienen el Patreon, aquí debajo. Pero disculpa que te interrumpa, Ariel, pero si no tenemos apoyo, ¿sabes qué? No podemos hacer más contenido. Así que está bueno agradecerlo, porque la verdad que están ahí en el chat. Además, los que quieran, además de esto, los que quieran sumarse con esto de aportar y demás, los que quieran hacer preguntas, pueden hacerlas. Es más, pará. Voy a poner el chat. Espérame que voy a poner el chat.
aquí arriba para que la gente pueda ver que estamos en vivo. Creo que estoy acá. No quiero hacer macana. Pegar duplicado. A ver si acá está el chat. Lo voy a poner más en chiquito para que ustedes vean que estamos en vivo. Ahí está. Ahí está el chat. Así que los que quieran hacer preguntas a Ariel, esto está bueno, Ari, porque la gente nos estuvo apoyando desde el comienzo. Así que está bueno que tengan la posibilidad de hacerte alguna pregunta, si quieren, ¿no? Así que bueno, contanos qué más sucedió en el juicio. Duró mucho, estuvo todo el día. Muchísimo. Yo me quise conectar, pero justo ese día me hackearon todas mis cuentas y me hackearon el canal de YouTube, que después le voy a contar eso que sucedió. Pero duró todo el día, ¿no? Sí, coincidió. Sí, empezó de las 8:30 hasta las casi 9 de la noche del día viernes. Tuvo un paréntesis ahí de deliberación que fue de 3 horas tal vez, y después reanudaron y no pararon. Y todo empezó sorprendentemente, adivina Pablo, con una treta que ha hecho la defensa de esta gente en insistir que se presente mi expareja a dar testimonio. Testimonio ya tardío, porque yo me interioricé a medida que avanzaba el caso, de que a ella le han ofrecido desde la fiscalía todo el servicio posible para que ella pueda declarar, tomar parte en el juicio. Le han ofrecido todas las garantías que la ley le da por ser víctima. ¿Y qué hizo mi expareja? Fue renunciar a todo y desaparecer. Tanto es que ni siquiera formó parte de ser testigo de esta gente. O sea, desapareció y apareció el día viernes recién. Y bueno, ahí los abogados de estas personas decían, no, esto no es que nosotros estamos intentando, nosotros queremos que le escuchen. No. De lejos, mira, se notó y la fiscalía ya tienen experiencia en esto, se han dado cuenta. Y la habían aclarado, la van a escuchar, pero ya no tiene incidencia en nada porque el periodo de prueba, el periodo de la exposición con respecto al caso ya había terminado hace un montón, hace por lo menos 3 semanas. Y la han escuchado, sí, pero con un discurso así ya, o sea, victimizándose ella y haciéndolo ver como víctima Soria y Arroyo de la persona que planeó todo, que bueno, en ese caso era yo, el malo, el enemigo, como una vez habíamos hablado, que esta gente siempre te deja para alienarte de lo demás, te hace ver como que vos sos el enemigo. Bueno, han empezado, ahí ella empezó a decirse de que lo más llamativo a contradecirse. Lo mismo que los abogados, viento y marea, se contradecían. Yo tengo los videos de cuando le hicieron el allanamiento, ellos fueron así en manada a tratar de copar la parada, como dicen aquí en el barrio, ¿viste? Cuando se arma el problema con el abogado. Una de las cosas que ella denunciaba era que vivía con miedo porque yo la expuse. Pero ella fue obligada a exponerse. Vimos el video ese cuando Soria sale hablando cosas que al final ni se le entendía lo que decían. ¿Te acuerdas del abogado Pedrosa? Qué personaje. Pedrosa era como el abogado de esta serie, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Ay, no me acuerdo. Saúl, no. Como el abogado de esta serie de, ¿cómo es? Barry White, ¿era? Bueno, algo así, ¿no? Breaking Bad, ¿puede ser? Breaking Bad, siempre me confundo. Cuando tenés que tirar una, te la olvidas. Pero sí, para la gente que se está conectando, que recién cae y no sabe dónde estamos parados, hoy vamos a hablar de 2 temas. Una es de las novedades del caso de Ariel, que está llegando a su fin. La justicia aparentemente ya los condenó a los líderes de este templo a San la Muerte, que es una denuncia que impulsamos desde, bueno, lo ayudé yo a impulsarla desde hace 2 años, ¿no? Y están los videos acá en mi canal. Si quieren, pongan en la búsqueda avanzada
Rescatando a Daniela era uno. Bueno, ponen a Ariel Rioja y le van a encontrar el testimonio de él. Better Call Saul, sí. Sí, Better Call Saul. Sí, a uno le ponen cada cosa. Pero bueno, para los que no conozcan el caso, ahí tienen más en detalle el testimonio de Ariel y las pruebas, algunas de las pruebas que se presentaron, que eran mensajes de voz de WhatsApp, donde la ex pareja de Ariel le contaba las penurias que tenía que pasar en Bolivia, siendo esclavizada por estas entidades para conseguirles dólares, porque sí le pedían dólares. Había fotos, ¿no?, de los dólares que le tenían que enviar a esta gente. La verdad que rituales horribles, ¿no? Rituales de... Bueno, que no los puedo estar mencionando mucho acá en YouTube porque si no te bloquean después no te muestran el contenido. Pero bueno, básicamente está llegando a su fin. El día miércoles está la condena, ¿no? ¿Cuánto le van a dar? Sí, o sea, claro, los años que le dan de condena. Ahora ya, como te digo, eran las 9 de la noche y ahí ya terminó de hablar el último juez y la condena era, o sea, la resolución de todo era que tenían la condena por trata de personas. Y, ¿cómo se llama? Creo que era otro más que era el... daños leves, por ser ministro de culto, todo eso entró ahí, ya la condena. Ahora el día miércoles a las 8:30 dan los años que le toca cumplir por haber cometido este delito aberrante. Y bueno, como te iba contando, fue un día muy de... Ya esto de la jugada esta de que se presente mi expareja a dar ese testimonio armado, yo ya lo tenía. Es más, ya lo habíamos aclarado yo en base a la constante prueba, porque aparte de las pruebas que te había mostrado vos, Pablo, que te había mandado para que vos analices, con el paso del tiempo fui agregando más, o sea, no me quedé con decir, bueno, ese es todo. Continué yo también buscando de aquí, buscando de allá, y encontré cosas, pero que te ponen en duda de saber con quiénes tratar. Por eso, cuando logré contactar con vos, me di cuenta que insistir aquí con la justicia local aquí de Salta iba a ser para que lo cajoneen o para que siga dando vuelta y vuelta y no salga nada. ¿Por qué? Porque muchos errores, un sistema viejo de investigación que usan aquí, porque esta gente está, con lo que se demostró aquí, está muy más adelantada que la misma justicia de aquí. Me di cuenta de eso, por eso empecé a seguir trabajando y a seguir aportando pruebas, hasta después de que hayan caído ellos bajo la justicia, tenía pruebas para seguir dando. Así que las guardé para utilizarlas en otro momento. Bueno, igual quiero usar el caso como ejemplo, el caso de Ariel, y explicarles a las personas que yo creo que en la mayoría de los países es igual, ¿no? Quiero entender que es igual, que hay una justicia ordinaria y una justicia federal. La justicia federal atiende delitos, algunos delitos que son trata de personas, narcotráfico, extorsión, secuestro, algo así. Son muy pocos los delitos que trata la justicia federal. Uno de ellos es la trata de personas, que es lo que se suele ver habitualmente dentro de las organizaciones coercitivas. Cuando ustedes son explotados laboralmente, o sea, un líder o un jefe los capta diciéndole, vení, vamos a adorar a la muerte, y te termina explotando laboralmente y sexualmente, es trata de personas. Cuando te dice hay que edificar esto para Dios y resulta que es para el pastor, no hay un fin social, sino hay un fin lucrativo unipersonal, hay una trata de personas. Por lo cual, si ustedes fueron víctimas de algún tipo de accionar similar a deben denunciar ante la justicia federal, no ante la justicia local. De hecho, van a tener más posibilidades de lograr justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces estos delitos son federales, porque se sabe que estas redes criminales han comprado favores locales. Porque, lógicamente, ¿cómo puede ser que la policía no sabía lo que ocurría ahí? ¿Cómo puede ser que ningún fiscal sabía lo que ocurría ahí? Entonces, a veces se necesita de un poder más grande
y que esté por arriba de la justicia ordinaria, ¿no? Por eso sepan dónde tienen que denunciar, porque si van a denunciar a la justicia local, a la justicia ordinaria, un delito federal, muy posiblemente lo dejen cajoneado. Entonces, aquí en Argentina, por ejemplo, tienen el organismo que recibe denuncias con respecto a la trata de personas. Hay un número que tiene el Ministerio de Justicia, que es el 145, aquí en Argentina. Si ustedes están en Argentina y están siendo víctimas de trata de personas, sea de índole laboral o sexual, pueden llamar al 145 y erradicar la denuncia. Esa denuncia la va a atender Protect, que es una fiscalía especializada en trata de personas. Va a ser una preinvestigación donde va a reunir pruebas, va a pedir algunas medidas de prueba ante la justicia, y en caso de verificar que hay delitos, va a derivar toda esta investigación a un juzgado federal que va a ser el que va a seguir profundizando en la causa, ¿no? Entonces, sepan esto, denuncien, y si saben, tienen conocimiento de alguna organización que es tratante, denúncienla igual, aunque ustedes no sean víctimas. Si tienen un familiar, llamen al 145 y aporten todos los datos que más puedan. Si tienen pruebas, mejor. Si tienen sobrevivientes que quieran sumarse a la denuncia, es lo mejor. Yo la realidad es que cuando impulso una denuncia, hago una preinvestigación como hace Protex, donde junto testimonios, pruebas, y luego la canalizo de forma directa. Porque la realidad es que si uno deja todo en manos de la justicia, a veces no sabe. Entonces yo prefiero ayudar en el proceso y darle todo lo que tenemos para acelerar, que de hecho no suelen ser muy rápidas estas causas. En el caso de Ariel fue bastante rápido, ¿no? ¿Cuánto tardó todo esto de que lo empezamos? Desde que empezaste conmigo, ¿no? Todo el tiempo que te hicieron perder antes en la justicia ordinaria. Sí, 2020, más o menos yo te diría en abril más o menos del 2020. Por eso fue en el tiempo de que ya me la estaban archivando y sí, ahí no me fijé en el primer Messenger que te había mandado la fecha. La tengo ahí recortada, la tengo impresa, todo. ¿Cuánto tiempo pasó, loco? Sí. No te puedo creer. El tiempo que pasó, loco. 23 de noviembre del 2020. Ahí está. Ese fue el primer WhatsApp que tenemos. Antes me habías enviado Facebook. Pero mirá todo. Sí. Soy de Ariel Rioja, de Salta, sobre el caso de Zuzuzu y el culto a San la Muerte y un banda en Salta. Qué loco, ¿eh? A ver, quiero escuchar. Sí. A ver, quiero escuchar el primer audio. Voy a poner mute por si. Vos seguís hablando, voy a poner mute a ver qué te dije en ese primer audio. ¿Vos habla? A ver. No, pasó muchísimo tiempo, Pablo, verdaderamente. Fue un camino larguísimo. Sorteamos montones de barreras muchas veces impuestas por la misma justicia aquí local, que lo que yo más recuerdo era cuando casi estuve al borde de que me pierdan los archivos. Era impresionante, ir de un lado para el otro, nadie lo tenía el archivo. ¿Te acuerdas, Pablo? Ahí, perdón, me saqué la vincha porque quería escuchar el audio, pero a ver, le voy a poner pedacita, escuchen, esto para que 20 de noviembre, que fue todo tal cual lo dije, Mira, hoy empecé a escuchar los audios. Yo te había pedido que me hagas una carpeta de Google porque es más fácil de ordenar. Los mails es más difícil de escuchar la información o leerla de forma ordenada. La realidad es que la coerción psicológica que escuchó en algunos audios que me has enviado es terrible. Por supuesto que te voy a ayudar. Déjame que termino de escuchar los audios. Ahí cuando dijiste ese, por supuesto, ahí ya sonaste, Pablo, ya no atamos los dos al grillete y era saltar por la borda o pelear. Que nunca lo dudé. O sea, sinceramente yo cada vez que impulso una denuncia es porque estoy recontra seguro de las pruebas, que estoy recontra seguro del delito. Ahora, ¿qué puede pasar? Que claro, la justicia es corrupta, hay fiscales y jueces totalmente ineptos que no deberían estar ahí y a veces no depende todo de nosotros. Por ejemplo,
hay un caso, el caso de esa organización coercitiva que capta a las víctimas y las hace vender todas sus propiedades, que tuvo varias denuncias por obligar a sus adeptos a donar el riñón. Bueno, ahí esa denuncia cayó en un juzgado de porquería que no investigó, no hicieron nada, no dejaron que Protex colabore en la investigación, no permitieron, no tuvieron en cuenta las pericias o lo que la psicóloga que trabaja con las víctimas de organizaciones coercitivas le dijo sobre las víctimas, y esa causa la archivaron. No dijeron son inocentes, pero la archivaron porque dicen que según ellos no hay prueba. Cuando hay pruebas a nivel mundial del accionar. Pero bueno, a veces nos encontramos con una justicia apta y otras veces no, que hay que lucharla más, que hay que apelar, que hay que esperar que otros sobrevivientes quieran denunciar. Pero es difícil, loco, ¿eh? Y difícil porque Ariel, estuvimos, ¿cuántos? Más de 2 años esperando, ¿eh? Sí, 2 años, bien vivido, bien movido y bien trabajado, sobre todo. Se llegó a esto porque se trabajó bien, porque nos pusimos y por primera vez agarro y me pongo a leer la letra chica, porque hay cosas de que aporté de parte de la justicia de Salta aquí que seguramente ni idea tiene, pero fue fundamental para establecer el nivel de control que tenía esta gente sobre mi pareja y sobre la otra chica. La misma justicia salteña dio esa prueba. Ahora, como te digo, yo creo que no tiene ni idea que ha hecho eso, pero la justicia salteña de esa forma ha ayudado, la justicia de Salta, en brindarme esa documentación. Yo de ahí me agarré y empecé a marcar la fecha, lo que se decía, lo que ponía la comitiva policial con respecto a un evento que es una hojita, media hoja, pero te lo dice todo. Son 2. Se lo presenté, señores, miren, vengo con esta prueba que viene de este lado, ahí está. Y de ahí han empezado la aeroportuaria a empezar a unir los puntos. Ahora, qué importante fue todo lo que hicimos, ¿no? Porque antes de que yo comience a trabajar en esta causa, ya le habían archivado la denuncia a Ariel. Le decían que no tenía nada que ver. E inclusive le estaban armando una causa en su contra, una falsa denuncia por violencia de género, cosas que... Entonces lo tenían a él como el malo en la justicia provincial. Y la justicia federal comenzó a investigar con todas las pruebas que había aportado Ariel antes, pero con una denuncia por trata de personas, como corresponde. Y bueno, creo que estuvo Protex también ahí colaborando con sus profesionales. Pero realmente, si no hubiera estado la justicia federal, esto hubiera quedado en la nada. Por eso está bueno que no tiren la toalla. Si ustedes fueron a denunciar y no le quisieron tomar la denuncia, vuelvan a intentar. En vez de ir a la comisaría, vayan a la fiscalía. Si es un delito de índole federal, vayan a una fiscalía federal. No vayan a una fiscalía ordinaria. Porque si no, se le van a dejar durmiendo quizás. Ojo, con esto no quiero que se malentienda. No meto a todos en la misma bolsa. En la justicia ordinaria también hay gente que trabaja muy bien. Pero lamentablemente, en este tipo de delitos, la justicia federal es la que tiene más conocimiento, más trabajo y demás. Así que bueno, Ari, la verdad que me súper alegro. Y el miércoles vamos a ver qué sucede. El miércoles volvemos a conectar para ver cómo fue. Dale, te tengo también al tanto porque todo empieza a las 8:30 y bueno, voy a estar ahí pendiente con un ojo en la comunicación que vos tenés con el juzgado y un ojo en el trabajo, así que el viernes anduve así todo el día. Vamos a medida que Ariel me vaya informando, lo vamos a ir actualizando acá. Aquí al lado tienen mis redes. Síganme en mis redes. Yo voy a empezar a informar en mis redes de cómo va el caso y a ver qué condena le dan. Ojalá que le den una condena. Ojalá que no le den, que no le otorguen prisión domiciliaria a este tipo y a la mujer. Porque, sinceramente, a mí me pone muy triste que todos estos criminales, por la edad, por alguna patología física, la justicia los termina favoreciendo y enviándolos a ver televisión, a ver Netflix a la casa, como si nada. Como hicieron con lo de la escuela de yoga, que
la justicia federal dijo, la Cámara Federal de Apelaciones dijo, sí, son todos tratantes, seguro que son tratantes. Los ratificaron en el procesamiento, sin embargo, le quitaron la prisión domiciliaria, o sea, la prisión preventiva le quitaron, porque ya encima algunos tenían prisión domiciliaria. O sea, la verdad que es una vergüenza que los dejen libres. Es una vergüenza. Pero bueno, Ari, ¿querés decir algo antes de finalizar? Bueno, agradecerte, Pablo, y confirma, y de nuevo confirmar mi compromiso de que desde aquí de Salta, bueno, yo no es, como te digo, no es que a mí ya se acabó, no. Es un parate, reacomodar las armas y volver de nuevo a la lucha, así, porque yo sé a partir del día miércoles que ya el punto final de este caso, el día jueves ya empieza otra lucha más. Así que voy a ver de acomodar todo lo más posible aquí en mi trabajo, en mi casa, solucionar muchas cositas que tengo pendientes, que se me han dilatado en el tiempo, y hacer un viaje, hacer una escapadita y conocerte, Pablo. Dale, vamos a hacer encuentros, vamos a empezar a hacer manifestaciones. Hay muchas organizaciones coercitivas tratantes que captan a las víctimas vía internet, vía sus canales de YouTube, como vimos ahí recién, algunos que andan dando vuelta, donde les dice que en nombre de un Dios superior tienen que abandonar a su familia, tienen que abandonar su trabajo, tienen que abandonarlo todo para darles todo a ellos, ¿no? Vende todo, pero danos a nosotros, vení y trabajá todo el día gratis para nosotros. Eso no es voluntariado. Ahí hay una captación, chicos. Hay una captación, así que tengan cuidado. Bueno, Ari, estamos en contacto entonces. El miércoles vamos a ver cuántos años le dan a esos criminales, ¿dale? Te felicito por todo el laburo. Dale, te mantengo al tanto, Pablo, y bueno, ya nos vamos a encontrar en persona, Pablo, nos vamos a echar la mano. Por supuesto. Dale, Pablo. Te mando un abrazo grande, acá te saludan todos. Gracias. Chau. Gracias y saludos a toda tu gente, Pablo, que te escucha. Igualmente, chau. Bueno, la verdad que muy contento de lo que se ha logrado, ¿eh? La verdad que es muy gratificante ver cuando la justicia actúa bien. No siempre actúa bien, hay casos en los cuales hay que esperar, hay que apelar, pero esos delincuentes siempre terminan en prisión, porque siempre continúan su operatoria. Ahora está muy de moda complotarse entre abogados y entre organizaciones coercitivas para injuriar, para decir que son inocentes. La realidad es que tarde o temprano la justicia recae donde tiene que caer, ¿no? Así que dejen pasar a cada uno que van a ver que las cosas... Yo sé lo que les digo, ¿eh? Desde que yo estoy en esta lucha, no me equivoqué ni una sola vez. Ni una sola vez. Así que anoten, ¿eh? Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my